y me saqué 5 y no me lo podía creer. Y a la que le quería contar era a ella. Entonces, yo que prometí no llorar, pero ay, Dios mío. La soltería no es un estado de vida también bonito. Que se ha impuesto que hay que casarse, pues no. Bienvenidos a Entre Valientes. Hoy un episodio especial de Mujeres Valientes. Mi invitada, una gran amiga, gran profesional, una mujer que admiro profundamente y que hemos tenido la oportunidad de hablar en un par de ocasiones más, Alexandra Montoya. Ale, bienvenida a Entre Valientes. Adri Bella, un abrazo para ti, para toda esta gente linda que nos está viendo y escuchando, y yo feliz de estar acá. Bueno, Ale, ¿te consideras una mujer valiente? Sangrado rostro. Yo creo que todas las colombianas, ¿sabes? Ajá. Porque este país tiene gente diversa, tiene dificultades, vivimos procesos de violencia duros. Y detrás de esas mujeres hay historias importantes. La mía es una por ahí más, pero de verdad las otras son las que son duras. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces, y muchas mujeres de las que nos están viendo, son valientes, pero a veces no lo reconocemos. Todas tenemos algo de valientes en alguna etapa de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, cuando tomamos una decisión difícil tal vez para nosotros, somos valientes. A veces nos cuesta de pronto reconocer un poco esa valentía que tenemos. Pero de pronto sí, es verdad. Yo creo que, pero también nos ha tocado ser valientes a la fuerza. Porque es que cuando la valentía llega digamos que por un esfuerzo académico y lograste una profesión difícil y superarte dentro de muchos, bueno. Pero cuando yo hablo a mí me dicen, usted es valiente porque usted decidió ser madre sola. Y yo digo, y sí, y mi historia es linda, es con donante desconocido, y mi hijo tiene 12 años, en fin. Pero ¿cuántas mujeres solas tiene este país? Madre, solterismo, que además ese madre solterismo, en algún momento las dos lo hablamos, tan peyorativo ese nombre, así como tan despectivo. Pero porque les tocó, por la violencia, porque sus maridos se murieron en la guerra, o porque eran delincuentes, o por la razón que fuera, les tocó sacar sus hijos adelante solitas. Entonces, eso es lo que todavía hace más. Mejor dicho, hoy vamos a tener una cantidad de historias, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a este espacio. Van a sacar, son todas mis historias. Porque Alexandra es comunicadora, es abogada, es imitadora, es mamá, ha tenido que afrontar grandes pruebas en su vida como el duelo, la pérdida de su mamá. ¡Wow! Es una mujer que hoy nos puede dejar mucho en nuestro corazón. Y quiero arrancar por esa mezcla de comunicación, pero también abogacía. ¿Cómo es eso, Ale? Eso es bien lindo. Esas profesiones. Porque yo estudié comunicación social y periodismo hace más de 20 y pico de años. Para que me saquen cuentas, me gradué en 1994, imagínense, de comunicación. Y entro a la Luciérnaga, Caracol, y me doy cuenta de todos los temas que tratan aquí, que la noticia, la tutela, el tema de los niños, el abuso. Y yo decía, ¿y qué pasa en esas historias? ¿Y con quién hay que hablar? Y entonces empiezo a averiguar y dice, no, esto todo es con derecho. Todo es penal, todo es administrativo, todo es de familia, todo era el derecho inmerso. Entonces me empezó a dar curiosidad con el derecho. Intenté en un principio, pero los horarios de acá no me cuadraban de Caracol. Y ya una vez, ya llevando un poco más de tiempo acá, con la Luciérnaga, no le cuento a nadie que voy a estudiar Derecho. No le digo a la compañía, no le digo a nadie, ni a mi jefe. Y faltando un día para entrar a estudiar, le digo a Hernán Peláez, Peláez, mañana empiezo a estudiar mi carrera de Derecho. ¡Ay, mijita! ¿Y el programa? Tranquilo, que no se le va a cruzar con nada. Y pudimos, ahí sí, verdad, con mucho esfuerzo, sacar esa carrera adelante. Si tuvieras que quedarte con una de las dos. Ay, no, es que las dos son fantásticas. Pero te tienes que quedar con una, Alexandra. No, es que con las dos combinas. Hoy en día el derecho tiene un sistema que se llama oral y es importantísimo tener la parte de comunicación. Y también es muy importante en la vida diaria saber una gotica de derecho para que no se la monten, para que no se le den 3 vueltas, para que usted esté en la jugada, para que no firme el papel equivocado, para que pueda ayudar a otros.
Entonces yo creo que las dos van ligadas de la mano. Si le tengo que dar las gracias ¿a cuál de las dos? A la de comunicación, porque si no es por la comunicación no puedo estudiar derecho. Wow. Entonces, por Qué ese bonito. lado. Ale, ¿qué soñabas cuando eras niña? Ja, ¿Estaba quería- dentro de tus sueños la comunicación o no, el derecho? quería ser ginecobstetra, quería ser médico. Wow. Alguna vez había un programa, esto también van a sacar cuenta los viejitos que están viendo este programa, había un programa en televisión que se llamaba Yo sé, no, ¿en qué país vivimos? Con José Fernández Gómez, un señor que ya falleció, un periodista muy piloso, y me entrevistaron con otras niñas del colegio y entonces él decía, era español, los niños dicen cosas raras, ¿usted qué quiere ser cuando grande? ¿Qué quiere ser cuando grande? Y yo, no, yo quiero ser ginecobstetra. ¿Qué es ser ginecobstetra? Diga usted, diga usted. Y yo tenía apenas como 10, 11 añitos y no tenía como las palabras técnicas ni nada. Y yo, lo que se me ocurrió, yo dije, no, pues ser ginecobstetra es sacar los bebés al mundo. Entonces el señor, sacar los bebés al mundo, ¿vio usted? Y así hablaba el señor. Y a la larga, cuando fui a ver cómo era la carrera de sacar los bebés al mundo, pues ni plata ni tiempo, porque es estudiar medicina, luego especializarse en ginecología, en obstetricia, el año rural que tienes que hacer. Mejor dicho, hasta ahorita estaría ejerciendo. ¿De dónde eres y cómo era tu familia? Porque tú dices, plata, el tiempo, de pronto ibas con los afanes que crecimos muchos de nosotros, viendo a unos papás trabajando fuertemente. ¿Cómo era ese núcleo familiar? Bueno, yo crecí en un barrio del que me siento orgullosa, es el barrio Restrepo de Bogotá. Rollísima. Me encanta porque lo que no se consigue en el Restrepo no existe. Ajá. Y en Bogotá, porque uno de San Victorino también consigue. A Total. mí me encanta el bajo mundo. Yo voy a esas zonas perfectas. Me encanta además porque mi mamá decía, hay que hacerle la zancadilla al peso. Y yo le hacía la zancadilla al peso en el Restrepo, en todos estos barrios, así que se consigue el comercio de multitud de cosas. Y crecí en este barrio, en un conjunto residencial cerrado, donde había muchos niños. Creo que eso, por ejemplo, le ha hecho falta a mi hijo, tener ese grupo de niños donde se van desarrollando y sobreviven. Porque a veces los niños son duros, son terriblositos y aprende uno ahí a pulirse. Como dice, yo sí tengo calle. Ajá. Yo tengo calle. Saliste de la casa a jugar Sí, con tus amigos. y a pelear y a guerrar. Entonces ahí crecí con mi papá y mi mamá hasta los 7 años. Ellos se divorcian y cuando se divorcian también empieza uno a ver dificultades en casa. Entonces, pues ya si Navidad pedíamos una bicicleta, llegaba la bicicleta, pero para los patines ya la siguiente difícil y ya para los zapatos de moda después ya más difícil. Y así, afortunadamente, pude sacar un crédito del ICETEX y con eso pude pues estudiar la primera carrera. Pero fue lindo. Yo creo que mi niñez fue linda en medio de la escasez, la verdad. ¿Cómo llegas a la radio, Ale? Llego a la radio a través de una amiga que estudia conmigo comunicación social y me dice, ¿por qué no vamos a hacer unas pruebas en una emisora que están haciendo, que eran las emisoras de William Vinasco? Y resulta que había una convocatoria para ser locutoras y DJs en todo Bogotá. Entonces tú te imaginarás cuántas niñas llegaron A presentarse. a presentarse. Entonces yo le caí como bien al que tomaba la prueba, que es realmente los que tienen un poder de decisión. Y él, cuando llegaba William Minasco a preguntarle todas las niñas, 100 niñas habían podido pasar, ¿qué hubo? ¿Cuál le gustó? Y entonces me cuenta después él, me dice, llegó una que hizo algo completamente distinto a las demás. Ella contó chistes. No. Entonces, pero yo contaba chistes con acentos, entonces que una española, que había una española que entonces, que había un paisa, que había un boyacense, y con eso, Ajá. pero yo no hacía locución, yo no tenía ni idea. En cambio, todas las niñas sí llegaban a hacer lo que él Locutoras. realmente estaba pidiendo. Ajá. Finalmente quedamos 3 en una semifinal, hasta que quedamos 3 y ahí empezaron mis pinitos en la radio, hace ya 31 años más o menos. Impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Cómo pasa el tiempo y cómo llegan las experiencias, porque en medio de esos inicios había una pasión que estaba en ti, eran las imitaciones, pero aparte el buen humor que también estaba dentro de tu familia. Pues yo creo que este don que Papito Dios me ha dado, porque estudio comunicación, por ejemplo, a mi mamá tenía una amiga muy linda que es la mamá de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio. Ella tenía unos albergues infantiles, creo que todavía los tiene, de niños que están en dificultades en la calle y bueno, ella les presta esos albergues.
Y mi mamá le hace la típica pregunta de amiga, no sé que Alexandra quiere estudiar medicina y a dónde y con qué plata. Entonces, ¿por qué no me la trae aquí y hablamos? Entonces voy a donde Yolanda con mi mamá, cuando estaba en quinto de bachillerato, y ella me dice, bueno, ¿cómo eres tú? Yo te veo que tú eres muy activa y tú hablas y a ti no te da pena. Y además mi mamá hacía política con ella y me gustaba acompañarla en las reuniones. Entonces ella me decía, yo te veo a ti extrovertida, ¿no será que tú quieres, más bien te queda mejor estudiar comunicación social? Y yo esa palabra no la había oído. Cuando ella me empieza a explicar y empiezo a ver cómo funcionan y las materias, escojo comunicación. Y es cuando termino dándome cuenta que pues todo este proceso del humor venía en mi casa también por un tema de escasez, porque cuando mis papás se separan, yo necesitaba llamar la atención de mi papá y no estaba. Entonces, ¿en quién busco la atención? En los que yo cuento un chiste y se rieron, ¡ay! Voy a hacerte reír. Por ahí empieza el tema, pero fíjate que viene de una parte negativa. Afortunadamente, papito Dios transforma esto en algo más bonito. La transformaste, porque hay muchas personas que cuando viven este tipo de situaciones, tal vez llegan a otras instancias, el alcohol, las drogas, la mala decisión, me voy de mi casa, me vuelvo rebelde, pero lo que hiciste fue transformar ese momento difícil, floreciste de la mejor manera en medio de ese momento difícil, porque fruto de ese momento difícil, entonces, hoy es lo que es Alexandra. Pues mira, yo solo, ahí sí como dicen las niñas por ahí, bendecida y afortunada. Yo sí me siento recontra bendecida y afortunada. Contaba chistes, pero ¿cómo llegan las imitaciones, Ale? Desde pequeñita, en mi casa viviendo con mi papá y mi mamá, tengo un programa. Aquí vuelven a sacar la calculadora y cuentas otra vez de cuántos años con decirles que ya tengo las semanas cotizadas, me falta la edad para la pensión. Pero, pues había un programa que se llamaba Pinina, con Ana, era argentino, la protagonista se llamaba Andrea del Boca, y ahí empecé a hacer mis primeras voces chiquita, tendría por ahí 4 o 5 años, y yo intentaba hacer la voz argentina. Pero ¿por qué te vas haciendo esto? ¿De dónde has sacado? Y la niña lloraba y yo también lloraba, y a mí me hacían trenzas y ella tenía pequitas y entonces me las pintaban en esta época de dulces, entonces yo me vestía de pinina. Y así después llegaron los programas mexicanos, el Chavo, las novelas venezolanas que fueron tan importantes acá. Y así empecé a hacer algunos acentos y me funcionaban y bien. Por esos acentos y por esas imitaciones llegas a la Luciérnaga. Llego a la Luciérnaga. ¿Hace cuánto, Ale? Puedes creer, esto es una anécdota que nunca había contado. Yo ya había entrado a Caracol a hacer un casting en Radioactiva. Y no pasé porque tal vez no era lo que estaban buscando. Pero cuando yo vine y veo los estudios y todo, era como un déjà vu, porque yo decía, yo creo que yo he estado acá, y lo que era un déjà vu, pero hacia el futuro, o sea, vas a estar acá. Entonces no sé cómo se dirá, una premonición, una profecía, una epifanía, no sé cómo decirlo. Y con el tiempo, como las cosas son en el tiempo que deben ser, en el tiempo de Papito Dios, pues conozco a Guillermo Díaz Salamanca. Alguien dice, Guillermo le dice a un amigo, oiga, necesito la voz de la vieja gaviota de Café, o sea, la que hacía Gloria, la niña Mencha, pues en esa época Margarita Rosa. Margarita Rosa. Y entonces alguien le dice, mire, ¿por qué no busca a Alexandra, que ella está en Candela Estéreo y ella hace estas voces y no sé qué? Y me invita a Guillermo Díaz, nos ponemos en contacto y me tocó, yo era la única que no veía Café, yo creo, y le grabé un cassette, se lo entrego, un demo, y cuando me cita me dice, ¿y qué más sabe hacer? Yo sé hacer Cristina Saralegui en esa época, que era la que decía, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Estamos en mi programa. Eso ustedes ya, no sé, las nuevas generaciones ya no tienen ni idea. Y Natalia París y Paola Turbay fueron esas como 3 vocecitas que le hice a Guillo, y después ya él me dice, ¿usted quiere entrar a trabajar a Caracol? Y yo quedé muda por teléfono, en esa época no existían celulares, ni beepers, ni nada, y yo quedo muda y yo... Pero no le escucho, si quiere entrar a Caracol, ¿sí o no? Yo, sí, señor. Bueno, póngame rápido ahí en la hoja de vida y entréguemela y aquí nos ponemos cita. Y pues ya 29 años acá con Caracol. ¿Cómo es trabajar en ese mundo que es, para aquel entonces,
era dominado por hombres. O sea, había muchos hombres allí en la mesa. ¿Cómo te reciben? Eso fue especial porque yo siempre pongo de referente la serie de Betty la Fea, porque así era el manejo de las mujeres, ¿no? Venga para acá, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? No quiere decir que a mí me haya pasado eso, pero sí vivíamos un poco sujetas, muy juiciosas, muy dóciles, ¿no? Y yo no soy tan dócil, la verdad. Yo, cuando no me gusta algo, yo prefiero decirlo y me parece que eso ha sido mi característica de ponerme roja una sola vez, como decía mamá, y siento descolorida. Lo que tenga que decir, dígalo de una vez y no salga del rollo de una vez. Entonces, con ellos fui así, yo creo que a ellos les gustó, con los hombres de la Luciérnaga, empezando por Hernán Peláez, por Guillermo Díaz. Una mujer con carácter. Y tuve unos señores que eran unos monstruos de la radio, señores que me les quito el sombrero porque de cada uno aprendí cosas. Juan Harvey Caicedo, Edgar Artunduaga. Los primeros con los que llego, ya después llega Camilo Durán, Antonio José Caballero, bueno, otras voces. Pero eran señores que dominaban la radio y en medio de todo eran con un poquito de escepticismo, pero ¿cómo quiero hacer esta china aquí? Y Peláez me fue dando la oportunidad y yo también fui demostrando que quería estar ahí y me gané, yo creo que el espacio, la verdad. Ale, 29 años ininterrumpidos. 29 ininterrumpidos, sí. ¿Y cómo es trabajar tanto tiempo en un solo lugar? Porque eso quiere decir que eres una mujer muy estable, pero además el lugar tiene mucho que ver en esa decisión de permanecer allí. Bueno, hoy en día yo considero que eso da una estabilidad y la he logrado, no solo estabilidad laboral, sino económica, profesional, en fin. Pero hoy en día, fíjate que las empresas ya miran extraño que una persona dure tanto en una empresa, porque dicen, no ha variado, no ha cambiado de lugar y no ha crecido de pronto profesionalmente. Ellos miran mucho más eso en los jóvenes. Yo la verdad solo puedo declararme de verdad feliz y agradecida. Cuando tú estás feliz en lo que haces, pues no sientes el paso del tiempo, mientras que si tú detestas lo que haces, 5 minutos parece estar debajo del agua una eternidad. Entonces yo la verdad me siento feliz, el tiempo de verdad se ha pasado tan rápido. He logrado tener a mi hijo ya también de 12 años, ¿cuánto hace que yo lo mostré? Y era un bebecito y ya hoy así de grande, y la gente cuando lo ve a uno es atemporal los recuerdos, ¿no? Entonces la gente dice, ay, ¿y tu hijo? Y lo ven al lado, ay, pero si yo creí que tenía 5 años, no, su merced han pasado 12, entonces la verdad he sido feliz, yo muy plena, muy dichosa de lo que hago, con esta bendición de Papito Dios y que su merced todavía me siga llamando a que cuente la vida. Eso es chistoso, pero feliz, sí. Alexandra Montoya está con nosotros hoy en Entre Valientes. Hemos hablado de su infancia, de sus sueños, de su carrera profesional llena de éxitos, pero también vamos a hablar de esa parte personal, de esa mujer valiente que tal vez ha identificado, o tal vez no, estoy segura que ha identificado muchas mujeres en nuestro país. Alexandra, hace 12 años. 12 años. Tomaste una de las decisiones más importantes de tu vida, ser mamá, pero ser mamá fuera del molde. Y cuando hablo fuera del molde es de lo que la sociedad nos vende, que está bien y que es lo único, y es un hombre, una mujer, criando un hijo. Tú misma lo decías al inicio, llega este término del madre solterismo, y tú eres una mujer que abandera esto, pero desde una posición de yo lo decido. Cuéntame qué pasaba en tu vida hace 12 años o qué te llevó a tomar esa decisión. Bueno, esto pasa porque conocemos una amiga de mi hermana vive en los Estados Unidos, ella es psicóloga, es menor que yo, y nos dice un día, voy a estar con una amiga que se llama María, ella es chilena y decidió ser madre sola, con donante, y entonces como a mí me impactó para la época, porque esto fue hace ya por ahí unos 14, 15 años, entonces, claro, vamos a escuchar la historia de María y le empezamos a hacer las mismas preguntas que me hacen a mí. ¿Y cómo es el bebé? ¿Y por qué le escogiste con donante? Todas las anteriores. Y mi mamá, que estaba conmigo, me dice,
¿tú qué piensas de lo que hizo María? Y yo dije que me parece una berraca, una valiente de verdad. Entonces, tener su hijo sola en Estados Unidos. Y entonces me dice, ¿y tú lo harías? Y yo le dije, mamá, si yo no tengo una pareja de aquí a allá, yo lo haría, me realizaría como mamá. Y ella me abraza y me dice, yo te apoyaría. Y eso fue como una bendición, como una aprobación, como una bendición de que ella me hace así, pues. Y mamá tristemente fallece. ¿Cuánto tiempo después? Ella muere en el 2008. Y eso fue como en el 2005, 3 años después. 3 años después. Entonces empiezo a estudiar Derecho también para distraerme del duelo, porque perder a la mamá es cuando hay una conexión muy fuerte. ¿Cómo era esa relación con tu mamá? Muy linda. Pues como todas las relaciones, uno a veces pelea con la mamá, porque es obvio, y los roles se cambian. Ajá. Y a veces uno termina siendo mamá y ellas hijas. Y bueno, ella sufría de artritis reumatoidea, entonces también le tocó duro, difícil el divorcio con mi papá. Yo tengo una muy buena relación hoy con mi papá, después hablaremos de un proceso de perdón y de sanación que también se ha hecho bonito. Y pues nos amábamos con mi mamá y se va en un momento que yo digo que también las cosas de Dios son perfectas, pero yo decía, Diosito, si tú la vas a dejar mal, llévatela. Que ya estaba muy malita, entonces, pues bueno, mamá se va, muere, y empiezo a estudiar Derecho para distraerme, y era duro porque cuando me iba súper bien en los exámenes, yo quería llamarla, nos hablábamos 3, 4, 5 veces al día, y un día se me agua el ojo pensando, saco 5 en una materia que era muy difícil, y era el examen oral, y entonces yo salgo, nos tocaba maquillarnos, ponernos bonitas, ejecutivas, todas para el examen oral, y me saqué 5 y no me lo podía creer. Y a la que le quería contar era a ella. Entonces, yo que prometí no llorar, pero ay, Dios mío. No, es desde el corazón. Entonces, iba por la circunvalar manejando y me puse a llorar como si ella estuviera ahí, a contarle, decirle, mamá, ¿puedes creer que me saqué 5, no sé qué? Y todo el maquillaje se corre como el del payasito, pues. Pero era como la satisfacción de contarle de lo que había vivido. Y, pero yo, ¿por qué me desvié de esto? Me desvié de la historia. Bueno, finalmente... ¿por qué decido ser mamá? Entonces, ya conociendo la historia de nuestra amiga María, pues... me pareció fascinante y empiezo a estudiar Derecho, y estando estudiando la carrera de Derecho empiezo a investigar qué pasaría si me insemino. Pero vale, tal vez llegamos a lo de tu mamá, porque tu mamá muere y empiezas a sentirte sola. Sí. Necesitabas una compañía. Y mi mamá todo el tiempo decía, ¿cuándo me va a dar un hijito? Eso es una agresión, una microagresión, ¿no? O sea, mi mamá no lo hacía, y las mamás que lo hacen no lo hacen con culpa, pero es una presión social muy fuerte. Claro. En este caso familiar, pero uno siente la presión social. Oiga, de usted tan bonita y soltera, ¿cuándo se va a casar y cuándo va a tener hijitos? Y resulta que la soltería no es un estado de vida también bonito, que se ha impuesto que hay que casarse, pues no. Y si tú quieres verlo desde la vida cristiana que yo tengo, Magdalena no se casó, Santiago no se casó, Pablo no se casó. Entonces, nadie ha puesto el sello de que para que tengas felicidad tienes que estar casada, no necesariamente. Pero sí, ser madre, sí era uno de mis sueños, quería ser mamá. De hecho, yo quería tener 4 hijos. Yo soy la segunda de 3, y resulta que pues siempre hizo falta. Mi mamá perdió a un bebé, entonces yo siempre pienso que ese bebé hizo falta en casa, porque a lo mejor no sé cómo sería la relación, de pronto yo más estrecha con él. Yo me llevo súper bien con mi hermano, pero digamos, yo diría, ese bebé hizo falta en casa. Si iba a nacer era porque tenía que ocupar un espacio. Entonces yo quería tener 4 hijos. Pero termino inseminándome y conociendo dentro de la carrera del Derecho cómo funcionaba en Colombia, descubriendo que España es una pionera en la inseminación y aprendiendo de todos estos temas de cómo ser mamá sola. ¿En qué momento dices, ya me informé, ya aprendí? Es el momento de tomar esa decisión, es el momento de dar ese paso.
yo empiezo a ver que había ahorrado plata, que eso es importante, que había mirado entrevistas, había estado con personas, con médicos que me habían dado detalles, cosas, y finalmente empiezo a hacerlo con un médico que me habían recomendado y descubro que no, pues no sé, quisiera pensar que ese médico actuó de buena fe, pero la primera vez que lo intenté, pero no funcionó. Y creo, pues estoy aquí inventándome una historia, pero creo que él no actuó de buena manera y se robó la semilla, ¿no? Entonces, esto lo digo así sin pruebas. Y por eso no digo nombres, porque no. Pero en el segundo proceso, de donde recibo la semilla en el banco de semen, me llaman y me dicen: Alexandra, usted ya se llevó, ya la segunda vez, se llevó esta semilla, quisiéramos saber, ya el doctor la inseminó, porque me inseminó ya un médico del mismo banco de semen donde yo hago pues la inseminación, y me dicen ellos, en un control súper estricto, me dicen: ya se inseminó hace ya 4 semanas, quisiéramos saber cómo está. Y yo había tenido un sueño con mi mamá, entonces en la que ella me lleva de la mano, como Peter Pan, como que me saca del cuarto, y volamos y llegamos a un colegio y limpiamos el vidrio y hacemos así. Y yo veo a una niña de pelo largo, de 6 añitos, sin diente, mudando dientecitos ahí, y mueca pues, contando una historia, hablando y no sé qué. Y yo veo que es una niña y yo dije: yo estoy embarazada y voy a tener una niña. Y además me despierto y digo: ay, me soñé con mi mamá, ¿no? Entonces, para mí soñarme con mi mamá era como temas muy especiales. Entonces, cuando me llaman a preguntarme, dije: sí, yo estoy embarazada. ¿Pero usted ya se hizo alguna prueba? No, pero yo estoy segura que estoy embarazada. Ay, pues nos encanta su positivismo. Sí, pero venga de acá, esto es con pruebita, entonces venga acá. Y efectivamente me hacen el examen y tenía ya 4 semanas y media de embarazo, y no sabía en ese momento que iba a tener. Pero sí estaba... Evidentemente tuviste un niño. Tuve un varoncito. Fue el único error del sueño. Claro, pero entonces yo se lo cuento a mi hermana, y mi hermana me dice: ¿y no será más bien que mi mamá quiere decirte que ella le encantaría que tuvieras una niña? Entonces yo decía: bueno, puede ser. Entonces mi hermana me dice: no te cases con eso, no te quedes pensando en que si es niña o niño, y deja que se den las cosas. Entonces yo dije: bueno, voy a decir que tengo un frijolito. Y entonces mi hermana dice: pero también puede ser una arvejita. Entonces finalmente no compré ropa hasta cuando tenía como 6, 7, por ahí 7 meses. Tengo una gastritis súper fuerte y voy a urgencias al médico, y el médico me dice: ya sabe qué va a tener. Y yo: no. ¿Quiere saber? Porque aquí puedo verlo. Y yo: bueno. Y entonces en la prueba miramos y efectivamente era un varoncito. Hicimos la ecografía y ahí salía varón. Ale, ¿esa decisión la tomaste tú sola o fuiste de pronto en un momento donde alguien más ya tenías la bendición de tu mamá en una conversación, digamos que informal, pero supiste los anhelos del corazón de tu mamá y la aprobación de tu mamá? Pero de pronto hablaste con alguien más, le consultaste a alguien más, o fue una decisión que tomaste tú sola? Primero, si mi mamá hubiera estado, a lo mejor no hubiera tenido el bebé, no me hubiera inseminado, porque mi mamá era una persona que había que estar cuidando. Entonces yo decía: no, si tengo que cuidar aquí a mi mamá, ¿a qué horas me embarazo? Porque tengo que estar pendiente de ella y la clínica y todo. Y por eso yo creo que se tuvo que haber ido antes, y si no, no lo hubiera podido hacer. Además, yo decidí ser mamá mayor, ya estaba, para que saquen cuentas otra vez, ya después de los 35, ¿listos? Entonces sí era importante apresurarme, digamos, para ser mamá. Y cuando empiezo a investigar, se lo cuento a mi hermana y a 2 amigos muy especiales, y ellos dicen: ¡qué machera! Y arranco a hacer el proceso. ¿Había alguien en tu vida que era muy importante, o hay alguien en tu vida que es muy importante, y es tu papá? A veces de pronto es fácil desde la amistad, desde la hermandad, entender el deseo de una persona. Pero ¿cómo lo tomó tu papá? Ay, mi papá es lo más de lindo y lo más de chistoso, porque él no me decía cuándo me va a dar un nieto como mi mamá. Pero él un día suelta una perla toda chistosa, porque estaba en mi casa con los amigos, en mi casa, y él los viernes se iba con sus amigos y se tomaba sus cervecitas, y todos los viernes, los sábados, el domingo.
Pero él ya no es así. Y entonces resulta que un día me dice, no, pues yo ya vi que usted no me va a dar nietos. Esa fue la forma en que me lo dice. Pero veo que su hermana sí que menos. Y entonces yo justo en ese momento estaba haciendo todo el proceso, pero no le quería decir nada para no generar falsas expectativas y no iba a pasar algo. Entonces, y cuando cumplí los 3 meses, que ya dicen los médicos, dejemos que el bebé pegue, ¿no? Entonces ya puede avisar uno, ¿no? Entonces un día yo invito a mi casa a los varones de mi casa, que son mi hermano y mi papá, y mi hermano es mayor, y los invito a almorzar, ellos felices almorzando, y yo saco la ecografía, saco una prueba, pues la prueba de embarazo, y les digo, bueno, quiero contarles con una anécdota acá que yo siempre cuento, y es que, un paréntesis, cuando yo tenía 9 años o 10 años, yo le pregunto a mi papá, ¿yo por qué tengo tu apellido? Porque yo soy Montoya. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no tengo el apellido de mi mamá? Desde muy chiquita era muy con el tema como no feminista, pero sí preguntando cosas que no se preguntan las Porque primero niñas. el tuyo y no el de mi mamá. Sí, no se los pregunta la gente a esa edad. Y entonces mi papá, muy macho alfa, lleno de testosterona, dice, porque nosotros los varones ponemos el apellido y con ustedes dos yo ya me fregué, diciendo que mi hermana y yo ya no le íbamos a dar el apellido. Claro. Y entonces se me viene ese recuerdo ahí guardado durante 20 años, 30 años, ahí guardado, 20 años, 25, para que saquen cuentas ahí. Y entonces siento a mi papá y a mi hermano y yo les digo, quiero decirles que la familia Montoya Aguillón se crece y las mujeres sí ponemos el apellido, papá. Pero mi papá no entendía eso, porque ese recuerdo él sí no lo tenía. Claro, pero Y se lo recordaste. entonces él todavía ahí me dice, ¿cómo así? ¿Te acuerdas que cuando yo tenía 10 años, sí, me acuerdo? Bueno, estoy embarazada. Se quedó con el plato así, era un ajiaquito que estábamos ofreciendo en mi casa. Dios, hasta ahí llegó el ajiaco. El plato, bajó la cuchara, se quedó mudo, no habló y no entendía si yo no tenía novio, entonces ¿cómo así? Entonces le dije, me hice inseminar de un donante desconocido y tengo 3 meses de embarazo. Entonces mi papá quedó así y mi hermano sí reaccionó como, hermanita, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde la acompaño? Que yo la llevo, yo la traigo. Pero mi papá todavía seguía. Y lo primero que le digo es, no le vayas a contar nada a tus amigos. Por supuesto, al otro día, ¡felicitaciones! Iba a tener un nieto. Papá, y él no podía, claro, él tenía que saber. Ale, ¿cómo es ser madre soltera por elección? Porque tal vez muchas lo asumimos en algún momento con dolor, con la ausencia de ese papá. Te he compartido en la conversación pasada parte de mi historia de cómo quisiera uno que el papá, que fue un donante pero abandonó, estuviese allí presente. Y duele en el corazón, pero cómo vivir esa decisión de ser madre soltera y cómo afrontarlo positivamente, porque tal vez la sociedad, y hoy quiero hablarles a las madres solteras que nos están viendo, tal vez la sociedad nos ha dicho, ustedes se tiraron la vida, se les acabó la vida, ustedes no tienen un rumbo. Es más, llegamos a nosotras mismas a sentir lástima, decir, no, es que yo, ay, pobrecita, yo soy madre soltera, y caemos tal vez en ese error de subestimar lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de lograr. ¿Cómo es ser madre soltera por elección? No, es que con eso que tú cuentas hay que mirar una parte. Cuando es por elección, que es mi caso, pues yo me puedo dar cuenta que yo planeo las cosas. Entonces yo planeo una educación, entonces yo le compro un seguro desde el momento en que nace para la universidad. Juan José ya tiene su universidad pagada. Que eso es un privilegio, no lo puede hacer nada, todo el mundo no lo puede hacer, y cuando lo puede hacer no lo piensa, porque está pensando en el Rolls Royce, en el convertible, en el Mercedes, en vez de aterrizar lo que es importante, que es la educación para sus hijos. Pero no los voy a criticar ni a condenar ni más faltaba, porque cada quien piensa distinto, pero cuando lo hace uno desde la decisión es lindo, pero también es un mensaje que yo trato de decir, de que no se estigmatice a las mujeres y a las niñas que se embarazan. Porque cuando se habla de madre solterismo se relaciona
equivocadamente, que es la mujer brinconcita. Ay, esa vieja brinconcita, quién sabe con quién se metió y tenga, le hizo su chino, ¿no? No, es que esa niña que pudo haber quedado embarazada por equivocación, por lo que haya sido, por inmadurez, o porque dio con un hombre que no es, viene con unas carencias, y el muchachito que la deja viene con otras carencias, que eso es lo que hace el cóctel explosivo de lo que no debe funcionar en una sociedad. Pero además de que traemos esos lastres, no nos damos cuenta de esa niña que pudo ser abusada, de un pervertido, que ese pervertido no lo vamos a justificar, pero viene también con otra cantidad de ausencias de papá, de mamá, de rechazos, de bullying, de lo que sea, y tristemente escogió el camino equivocado. Entonces, esta voz, desde el camino de yo lo decidí, es una voz también para darle aliento a esas mujeres que no se sientan mal de lo que les haya pasado en su vida, ya sea por una violación, porque no pudieron tomar otra decisión, porque era lo que había, porque estaban enamoradas, porque no tenían la ausencia, porque no tenían un papá y se enamoran de ese varón que creen que va a cumplir ese o a suplir ese rol. Entonces venimos de una cantidad de cosas, y yo estoy ahorita en un proceso que te decía de perdón y de sanidad, en una vida espiritual, donde desde el camino de Dios tú perdonas realmente. Y ese perdón, ¿cómo es real? Porque es que la gente dice, yo ya lo perdoné, como decía Polilla. No mentiras, Polilla no, otra persona. Ya dijimos otra Polilla. persona que le pregunta a otra persona, o a su mamá, le dice, oiga, ¿y usted ya perdonó a mi papá? Y ella dice, uy, sí, yo ya perdoné a ese hijo de tantas, ¿no? Y dice la grosería completa. Pues ahí no hay perdón, porque es que uno cuando dice... Porque hay resentimiento aún. hay un resentimiento. Entonces el perdón real es que uno pueda cerrar los ojos, ver a esa persona que nos hizo daño, independiente de quién sea, la vecina, el tipo ese vergajo que nos hizo esto y nos dejó con esto, el que nos tumbó, el que le hizo algo a mi hijo, porque eso viene todo ahí y se junta, y tú cierras esos ojitos con papá Dios en un acto donde no estés con nadie, donde nadie te distraiga, y te concentras en una oración con Él y te pone a esas personas y tú le das el regalo del perdón, porque el perdón es un regalo. Y viene a través de Dios, en nuestras fuerzas no vamos a poder perdonar. No lo puedes, mi Adri. Y dos, pues el orgullo no te deja, porque es que ella fue la que me hizo eso a mí, yo no que venga tengo a pedirme por qué. perdón. Y el orgullo que te quitas, lo rompes de ti y entregas y lloras y haces ese proceso de sacar todo ese popó que uno tiene adentro de rabia, orgullo, perdón, rechazo, abandono, soledad, y todos los abandonos todos los temas de infancia que uno trae ahí, hasta desde la concepción que uno no sabe. No, si esa niña fue violada, ¿cómo van a ser ese bebé? Con tristeza, con rechazo, pero él está en el inconsciente de su bebé. Entonces todo ese proceso de perdón es el regalo más lindo que tú le puedes dar a esa persona que puede que ya se haya muerto. Si fueron tus papás y se murieron, pues ellos van a recibir ese regalo de perdón a través de Dios. Y cuando tú haces eso, la liberación se vive diferente. Pero además dejas de pelear por el tráfico, porque todos los días es un proceso diario, ¿no? Yo no quiero pelear por el tráfico, yo no quiero pelear con la gente, yo no quiero criticar, yo no quiero juzgar, yo no quiero decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Y uno se le salen todas esas idioteces en el camino. Entonces no puedes, como dices tú, en tus propias fuerzas, toca con la mano de Dios, el Espíritu Santo ahí con uno, y uno dice, pero ¿cómo hace uno para ser un buen cristiano y vaya a reclame un medicamento en una EPS? ¿No? Se le sale otra vez el maligno que llega ahí al camino, ¿no? O como uno manejando, o como uno peleándole. Pues quite todo eso y váyase tranquilo y no se intoxique con cosas que a veces uno se queda ahí. Y eso es importante aplicarlo precisamente para la situación que como mamás podamos estar viviendo. Si ustedes hoy son mamás solteras, tal vez dejar ese pasado, dejar esa herida, sanar, perdonar y volver a empezar. Y creernos en que nuestros hijos deben ser esa motivacional para salir adelante. Pero si yo no sé si ya estamos de tiempo bien, pero ya vamos a acabar. Si tú te das cuenta por qué he decidido ser yo madre soltera, también es por un miedo a no cumplir la historia de mi mamá, a no repetir la historia de mi mamá, en ese conflicto que tengo con mi papá. Esa herida que traías. Entonces, en ese hogar disfuncional, yo decido tener mi hijo, y hoy en día
no busco que yo sea autosuficiente, porque la autosuficiencia no le gusta a papá Dios. Lo que le gusta es la autonomía, que tú seas autónoma y tomes tus propias decisiones. Para eso te da el libre albedrío él, pero que lo tengas siempre presente a él. Entonces, no te las des de la berraquita que sola puedes, porque siempre estás con alguien ahí que te está dando esa Que te tiene que sombrilla. ayudar. Y hablando de alguien ahí, ¿cómo está el corazón, Ale? Pues está muy tranquilo ahorita. Yo estaba envuelta como en una capa de cebollas ahí, de una coraza de no querer, ay no me quiero que me presente a nadie. Porque para sufrir, porque no has perdonado. Ajá. Pero ahorita estoy en una paz, en una serenidad, que si llega alguien maravilloso, pero si no llega no pasa nada, que vivo cada día como si fuera el último, que estoy en proceso de construcción todo el tiempo con mi hijo, de no querer repetir eso, de también, si yo vengo de la chancleta, yo no quiero darle chancleta a mi hijo, no quiero regañar, no quiero levantar la voz. Sin perder la disciplina, sin ¿no? perder la autoridad, porque en eso eres autoridad. Dios te da esa autoridad en casa. Entonces, bueno, ahí estamos en construcción todavía. ¿Y tu papá? ¿Cómo va esa relación con tu papá? Mi papá bien, dice que es ateo. Tiene hoy un cáncer, es un linfoma Hodgkin, se llama la enfermedad, pero a Dios gracias él está ya hizo su proceso de quimioterapia, de radioterapia, y yo creo que Dios hará su obra, y como sea su obra siempre será buena, agradable y perfecta. Pero me da risa que mi papá me dice, yo es que de verdad en Dios no creo, y yo, bueno, si no crees no importa, pero voy a orar por ti, ¿me dejas? Claro, hágale. ¿Dónde te duele, papá? Aquí. Yo oro por él, pongo las manos, ¿no? Y en el nombre de Cristo Jesús declaro sanidad. Y cuando ya me voy a ir, dice, pero también me duele acá. Entonces yo, pero es que no es que es ateo. Bueno, qué bonito que por medio de ti puedas recibir ese amor que muy seguramente Dios también en su momento tocará su corazón. Alexandra Montoya tiene muchas historias maravillosas para compartirnos. Le agradecemos porque creo que hemos sacado un poquito de cada cosa, Ale, pero no nos podemos despedir sin dejarle un mensaje no solamente a mujeres, sino también a hombres que hoy tal vez se encuentran en un cuarto oscuro. Si tú tuvieras la oportunidad de sacar a una persona hoy de ese cuarto oscuro, ¿qué consejo le darías? Ay, mira, el más bonito que les puedo decir hoy es que suelten lo que los tiene atados. Porque esas ataduras que vengan, ya sea de alcohol, drogas, soledad, vienen por algo del pasado. Empiecen a rebobinar su pasado. ¿Qué es lo que los llevó a donde están hoy? El enojo, la rabia, la amargura. Y pongan eso ahí como un altar a papá Dios para que eso se vaya y suelten el que les hizo daño, quien haya sido. Así sea la persona que ustedes más amaron en su vida, sus papás. Perdónenlos y empiecen a soltar. Y cuando sueltan, ya no hay rencores, ya no se dirigen a esa persona con odio, ya la soltaron. Y ahí es donde empiezan a sentir la carga más liviana. A vivir una nueva vida. A florecer. Y tú también que lo has vivido, mi Adri Bella, que de verdad eres una valiente, entiendes ese paso. Total. Empieza a florecer todo desde adentro hacia afuera y a tu alrededor. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros en Entre Valientes. A ustedes un besito y espero que mi historia sea la historia de muchos de ustedes que puedan empezar a ver las cosas con otro cristal. Alexandra Montoya estuvo con nosotros en Entre Valientes.